Tengo un año, ¿no? Sí, aquí, pero bueno, como todos nosotros, fiel servidores de nuestro Señor Jesucristo. La predicación del día de hoy se va a concentrar, hermanos, en Romanos 12, a partir del versículo 14 hasta el 21. Antes de empezar la predicación, me gustaría orar. Sí, Padre, te agradecemos en esta mañana, en primer lugar, que hayas permitido venir a darte la gloria y la honra que solo tú te mereces, que siempre tú estás presto a escucharnos, siempre tú, a pesar de nuestras debilidades, estás con nosotros. Te ruego personalmente que todo lo que tú has puesto en mi corazón me des don de palabra para poder transmitirlo a los hermanos, que esta palabra de exhortación, el primero en aplicármela soy yo mismo, sabiendo y conocedor de mis debilidades, Señor, pero también conocedor de tu amor por nosotros y tu misericordia. Te ruego que la palabra del día de hoy no solamente la escuchemos, sino que se plante en nuestro corazón y podamos vivirla allí afuera ante los que no te conocen, Señor, y por medio de nosotros que conozcan ese Dios de misericordia y ese Dios de amor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, de nuestro Salvador. Amén. Para empezar la lectura, nos dice el hermano Pablo en el versículo 14: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, hermanos. Estos versículos que Pablo exhorta a la iglesia de Roma, antes que nada, Pablo, podemos ver en toda la carta a los romanos, desde que empieza Pablo, en primer lugar les hace ver a los romanos que no hay justo ni aun uno, y también de que éramos enemigos de Dios y que por medio de Él nos reconciliamos ante el Padre que está en los cielos, hermanos. Porque nosotros los romanos en este caso, no podían hacer nada para reconciliarse con Dios. No estaba dentro de ellos. La ley, no estaba nadie capacitado a cumplirla. Y era necesario la reconciliación con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo se dirigió a los romanos explicando la doctrina de la salvación, en la cual resaltaba que los hombres sin Dios, ¿cuál era su destino? Que no había justo ni aun uno, que la justicia es por medio de la fe, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y si morimos con Cristo, también viviremos juntamente con Él. Amén, hermanos. Pues
Una vez que Pablo les transmitió la doctrina de la salvación a la iglesia de Roma, me gustaría que me acompañen un poquito más antes, en el mismo capítulo 12, pero en el versículo 1, en la cual nuestro hermano Pablo insta a la iglesia de Roma, hermanos, porque les dice: así que, una vez que ya le ha transmitido la doctrina de la salvación y de la reconciliación con nuestro Padre que está en los cielos, les dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo, algunos de los hermanos que nos encontramos aquí, que acudimos a la conferencia en Ibiza, lo utilizó también nuestro hermano Juan Manuel, que nos discernió perfectamente referente al pecado recurrente. Muy bien nos discernió este capítulo, pero este versículo también insta a Pablo, a la iglesia de Roma, que una vez que por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos conseguido la salvación y la reconciliación con nuestro Padre que está en los cielos, ¿cómo deberíamos de vivir en este mundo, hermanos? Un mundo en el cual a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo su obra en nosotros. Estos versículos en la cual nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Son el 14 hasta el 21, son versículos en los cuales nos insta a vivir en una vida de santidad. ¿Cómo deberíamos de vivir? El capítulo titula Deberes cristianos. Amén. ¿Cómo deberíamos de vivir en este mundo? Es verdad, y soy consciente que todos los que estamos aquí atravesamos distintos tipos de tribulaciones con nuestras familias, a nivel financiero, con nuestros trabajos, con nuestra documentación. Llevamos cargas en este mundo, en nuestro vivir diario. Claro, y encima, ¿cómo deberíamos de vivir en santidad? Podríamos catalogarlo de añadir otra carga más. Pero hermanos, deberíamos de reflexionar y sinceramente, yo el primero, me identifico en que en nuestro caminar cristiano, para pena mía, muchas veces no cumplo con lo que se nos insta en esta palabra. No cumplo cuando dice bendecir a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Yo sinceramente, cuando leí estos versículos, me identifiqué con ellos. Bienaventurado quien se encuentre en esta sala el día de hoy y no haya caído o no se haya identificado en no cumplirlos. Es muy difícil, sí. Es muy fácil yo venir, pararme aquí, hermanos, bendecid a los que os persiguen. No paguéis mal por mal. Es fácil decirlo. Y cuando estamos en comunión entre nosotros mismos, es un poco más fácil cumplirlo. Pero nuestro hermano Pablo nos insta allí afuera. Cuando un familiar nos ha ofendido, cuando un compañero de trabajo se ha burlado de nosotros, ¿qué sentimos en ese momento? ¿Los bendecimos? Bendecid a los que os persiguen, nos dice nuestro hermano Pablo. Bendecid. ¿Oramos por alguien que nos ha ofendido?
¿Cómo reaccionamos, hermanos? O sea, tenemos que ser sinceros al meditar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si la vivimos allí afuera, mientras estemos en comunión con nuestro Señor Jesucristo aquí entre nosotros, es verdad. Pero es que tenemos que llevar nuestra vida con los que no le conocen, hermanos. Nuestra vida cristiana. Bien hizo Pablo al recordarles antes de pedirle esto a la iglesia romana, que éramos enemigos de Dios nosotros, que no habíamos justo ni a uno. ¿Y cuál fue la única forma de poder reconciliarnos con Dios? Por medio del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza carnal nos invita siempre a tomar nuestra propia justicia. Les voy a dar un ejemplo. Muchas gracias. Quienes me conocen saben que me gusta el deporte. Soy aficionado al Barça. Pero aún así no me considero un fanático, creo yo. Y inclusive me gustan ciertos jugadores del Real Madrid, porque siempre hay esta rivalidad, o enemigos como se dicen, Barça-Madrid. Me gusta el jugador del Madrid y por sus valores, su humildad y todo, Modric, tanto dentro como fuera del campo. Pero claro, también hay una parte de mí que todos muchas veces en otros aspectos tenemos escondidas. Cuando pierde el Madrid, ¿cómo disfruto de verdad? Es causa de risa, pero no está bien. He traído a colación este ejemplo porque para pena nuestra, en nuestra vida cristiana, muchas veces somos así, con los que consideramos nuestros enemigos. A mí personalmente me ha pasado, tristemente lo digo. Y lo traigo a colación para que nos identifiquemos, porque muchas veces los pasamos muy a la ligera estos versículos. Pero los vivimos, hermanos. Vuelvo y repito, estos versículos están plasmados en la palabra del Señor, en nuestra Biblia. Y es muy fácil decir, tenemos que bendecir a los enemigos. Pero vivirlo allí afuera es muy difícil aplicarlo, y ciertas veces lo vemos hasta imposible. Con el que nos calumnió, con el que nos ofendió. Y es muy difícil, hermanos. El otro día, viendo una noticia, vi algo que me desquició, me sacó de sí. Como a un niño parapléjico, tenía, creo, no estaba bien, el niño estaba en silla de ruedas, como otros muchachos lo agredían, solamente para mofarse de él. Las cámaras los habían grabado, cómo lo golpeaban al pobre muchacho. Un niño desprotegido. Y lo que sentí en ese momento, hermanos, sinceramente, no era propio de un cristiano. Y lo que le deseaba a quienes agredían al pobre muchacho tampoco era propio de un cristiano. Vemos muchas cosas y reaccionamos muchas veces queriendo aplicar nuestra propia justicia. Y es natural eso, la carne nos llama a eso, pero es lo que deberíamos sentir, vivir y pensar como cristiano.
Estos versículos, sinceramente, los vemos desde una perspectiva que vivimos en la actualidad, hermanos. Y aún así nos cuesta. Es muy difícil, hasta imposible, decimos. Y voy a hacer un poco de historia, porque lo vemos desde nuestra perspectiva. Pero nuestro hermano Pablo, cuando relata esta carta, hermanos, vive en una sociedad muy convulsa. En primer lugar, un pueblo judío ocupado por el Imperio Romano. Sabíamos lo que hacía el Imperio Romano con el pueblo judío, muchas veces sin razón alguna. En segundo lugar, el enfrentamiento entre los cristianos y los fariseos. Uno, sabemos cuántos cristianos fueron ejecutados por el Imperio Romano. Dos, sabemos cuántos cristianos fueron apedreados por los fariseos. Y nuestro hermano Pablo, en esos tiempos, en esa sociedad tan convulsa que se vivía, pues le pedía que bendigamos a los que nos persiguen. Nosotros, sinceramente, no tenemos esa persecución, al menos aquí. En otros lados del mundo sí, tenemos que orar por nuestros hermanos misioneros. Pero nosotros no tenemos esa persecución y ese ataque de los que consideramos enemigos. Cuando nos relata esto Pablo, los cristianos no vivían tan libremente y cómodamente como nosotros. Era más difícil ahí lo que estaba pidiendo Pablo. Bendecir a los que os persiguen. No paguéis a nadie mal por mal. Pídele tú a un celote de los tiempos de esa época: si tu enemigo, el Imperio Romano, tiene hambre, dale de comer. A ver lo que le decía un celote. O dile tú a un cristiano, el cual un fariseo había dado la orden de ejecución, que lo apedreen, que lo bendiga o que ore por él. Cuando nuestro hermano Pablo relataba en esos tiempos, era una sociedad más convulsa, hermanos. Lo que le pedía a ellos no es nada en comparación a lo que nos piden a nosotros que vivimos aquí en la actualidad. Nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, pero en esos tiempos era una sociedad más convulsa, con más confrontación. Pero nuestro hermano Pablo les pide que bendiga a los que os persiguen. En una sociedad en la cual no hace falta que vayan, pero en Mateo 5:38 se regía bajo el ojo por ojo, diente por diente, bajo la ley del talión. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en esos versículos en la cual hace referencia sobre el ojo por diente. El ojo por ojo, diente por diente. Pero nuestro Señor Jesucristo nos insta a no reaccionar de esa manera, hermanos. Nos olvidamos muy pronto que nosotros, en alguna parte de nuestras vidas, antes de que se nos revele el Señor en nuestros corazones, nos cebábamos, nos burlábamos y también ofendíamos. Y nos olvidamos muy pronto que nosotros también ofendemos, hermanos. Siempre la perspectiva del ser humano es resaltar cuando te ofenden. Pero nos olvidamos muy pronto que nosotros también ofendemos. Nosotros también tenemos nuestra carne débil, nos ha hecho ofender a muchas personas algunas veces. Hemos decepcionado a muchas personas algunas veces. Al menos yo estoy consciente de eso. No sé si alguien no está consciente de eso, bienaventurado sea. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, tanto para abstenernos del pecado recurrente como para no
tomar nuestra propia justicia y vengarnos, hermanos. Tal vez nosotros en cierta parte recibimos lo que merecemos, hermanos, muchas veces. Recibimos ofensas, porque alguna vez también ofendimos, y son circunstancias que deberíamos de aprender. Pero hay algo muy precioso, hermanos, porque, muchas veces nosotros decimos que bendecir a alguien que me ha ofendido, dar de comer a alguien que me ha perseguido, que todos los días se burla de mí en mi trabajo, que este familiar con lo que me ha hecho. Y nos olvidamos muy pronto, hermanos, que nuestro amado Señor Jesucristo también recibió burlas en este mundo. A nosotros lo que más nos da, a mí personalmente, una de mis debilidades es que alguien se burle de mí. Pero nuestro Señor Jesucristo recibió burlas en este mundo, hermanos. Recibió escupitajo. Creo que casi nadie de lo de aquí en nuestras vidas hemos recibido algún escupitajo. Un escupitajo es la muestra de repulsa, diciéndolo vulgarmente con el perdón, de asquerosidad. Nuestro Señor Jesucristo recibió eso. No sé si han tenido esa experiencia de recibir un escupitajo. Lo que siente una persona. Nuestro Señor Jesucristo también recibió calumnias cuando se le dijo que era borracho y comilón. Inclusive se lo acusó de ser hijo de demonio. Nuestro Señor Jesucristo recibió desagradecimiento y abandono por los suyos. Recibió traición por Judas. Fue juzgado y condenado injustamente. Recibió golpes, recibió latigazos. Recibió espinos en su preciosa cabeza y luego clavos en su santo cuerpo. Él es el que tuvo más motivo para poder o para sentir venganza, hermanos, con todo lo que recibió en este mundo. Él podía tranquilamente, porque sabemos que Él fue enteramente humano y enteramente Dios, Él podía tranquilamente pedirle al Padre, hermanos, en primer lugar, para quedar bien con el pueblo judío y no recibir un juicio injusto, aniquilar tranquilamente al Imperio Romano. O con todo lo que recibió, Él podía haber reaccionado. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si tuviéramos el poder y la potestad? Y Él demostró que el amor por nosotros estaba primero, hermanos. El amor y la misericordia hacia nosotros. Nosotros, si nos ponemos a comparar las ofensas, lo que nos hacen ahí afuera en el mundo, con lo que nuestro Señor Jesucristo recibió en este mundo, es incomparable, hermanos. No se puede comparar. Y nuestro Señor Jesucristo lo recibió y lo asumió por amor a nosotros. Inclusive Él, antes de partir de este mundo, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no lo pedía por los justos, lo pedía por los que se burlaban de Él, por los que lo habían condenado injustamente, por todo lo que Él había recibido, hermanos. En Primera de Pedro nos señala la palabra santa cómo Jesús fue ultrajado, cómo reaccionó. Esto nos invita, hermanos, a cómo deberíamos nosotros reaccionar de igual manera.
En cierta parte, hermanos, también creo yo, a veces deducimos o pensamos que si vivimos de una manera adecuada, siendo buenos, haciendo el bien como cristianos, cierta inconsciencia nuestra piensa que viviendo de esta manera no vamos a recibir ninguna ofensa, ni vamos a recibir ninguna calumnia, porque estamos viviendo de una manera como debería de ser. En nuestra inconsciencia pensamos eso, pero yo creo que estamos muy equivocados, porque nuestro Señor Jesucristo nos los avisa. Si en el árbol verde hacen esto, ¿qué más en la leña seca? Nos los dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y también en Juan 16:33 nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo? Como nosotros pensamos muchas veces vencer al mundo, tomando nuestra propia justicia. No, hermanos, en la cruz. Lo hizo en la cruz. Y por amor a nosotros, hermanos. Justamente cuando preparaba la predicación, estaba escuchando una predicación de Sugel Michelin y él veía cierta similitud de estos versículos de Pablo con el monte de las bienaventuranzas. Quisiera que me acompañaran por favor en Mateo 5. En el versículo 6, por favor, en el cual nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, hermanos. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya nos lo dice, bueno, Pablo nos lo dice en otras palabras, pero ahora nos lo dice nuestro Señor Jesucristo directamente, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero nosotros no. Nosotros queremos hacer nuestra propia justicia. ¿Cuándo tenemos hambre? Cuando no nos alimentamos. O sed, cuando no saciamos. Hambre, cuando no nos alimentamos del mal por el mal. Cuando no nos alimentamos de nuestra propia justicia. Porque sabemos lo que sale del corazón de los hombres cuando queremos hacer nuestra propia justicia, hermanos. Y sed, esa sed de venganza siempre la tratamos de plasmar. Si alguien me ha hecho esto, pues yo también se lo hago. ¿Cómo somos? Si alguien no nos saluda, yo en mi trabajo, nadie se saluda casi con nadie. Lo primero que dicen es que yo para qué lo voy a saludar si no me contesta el saludo. Es verdad, pasa eso. Pero tienes que saludarlo igualmente. Si él no es educado, tú tampoco no seas igual que él. Y esto en la vida diaria, hermanos. ¿Qué hemos hecho muchas veces con las personas que fidelidad, esperamos correspondencia?
Después de lo que yo he hecho todo esto por él y que él venga de esa manera, enseguida reaccionamos, nuestras carnes nos llama a reaccionar de una distinta manera. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice: hambre y sed de justicia, hermanos, no paguéis mal por mal. Dejemos y esperemos y tengamos fe en la justicia del Señor. Ese es nuestro mayor error. No esperamos. Falta de fe, tal vez, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacer nuestra propia justicia, hermanos. Supuestamente una justicia sabia y buena. Y no es así. Porque nos olvidamos que somos carne y espíritu. Y que muchas veces nos dejamos más dominar por la carne que por el espíritu. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Somos misericordiosos, hermanos? Regresando nuevamente a Romanos 12, y vuelvo a leerlos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Antes de cumplir con todo esto, ¿qué deberíamos hacer, hermanos? Antes de no pagar a nadie mal, antes de no pagar mal por mal con el que nos ofendió, con el que nos calumnió, antes de darle de comer a nuestro enemigo y darle de beber a nuestro enemigo, ¿qué deberíamos hacer? Antes de cumplir estos versículos, perdonar. Porque si no perdonamos, ¿cómo vamos a cumplir con esto? Sería un amor sin fingimiento, un acto fingido. ¿Cómo vamos a darle de comer a nuestro enemigo si no le hemos perdonado antes? ¿Cómo vamos a bendecir a quienes nos persiguen si no los hemos perdonado antes? No hemos tenido misericordia. Como nos decía en el monte de las bienaventuranzas nuestro Señor Jesucristo, y vuelvo a leerlo, no hace falta que vayan. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Muchas veces perdonamos, hermanos, de aquí para afuera. No, si yo lo perdono no pasa nada. ¿Pero has perdonado de corazón? Justamente, hermanos, nuestro hermano Sugel Michelén trae a colación en Mateo 18, del 23 al 35. Si podrían acompañarme, por favor. Mateo 18, en la cual nos habla de los dos deudores. Nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Nuestro hermano Olmer nuestro hermano Julian nos explicó porque claro, nosotros lo leemos muy ligeramente, pero muchas veces no sabemos, y que tiene que ver mucho, tiene mucha relevancia lo que significaba.
10.000 talentos, lo que significaba en esa época. Un talento era 6.000 denarios. Un talento. Y un denario era un día de jornada laboral. ¿Qué significaba esto, hermanos? Un talento siquiera era un talento, era siquiera 20 años de trabajo. Imagínense 10.000 talentos. Ese siervo estaba endeudado en su vida y después de su vida. No le iba a dar el tiempo de su vida para poder pagar eso. No le iba a dar el tiempo. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, o sea, ni siquiera a él, sino a su mujer y a sus hijos, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le estaba pidiendo que tenga paciencia, que él se lo iba a pagar. ¿De qué forma? No sabemos. Yo te lo pagaré todo, decía el siervo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, no solamente tuvo paciencia a esperar a que le pague todo, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación así? Prácticamente se le ha perdonado la vida. Agradecidos. ¿Saben la carga que es toda tu vida de trabajo? Y tenía la orden de ejecución, no solamente él, sino su familia también. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si se nos perdonara aquello? Totalmente agradecido. Pero ¿cómo reaccionó él? Se encontró con un consiervo que no le debía en comparación a lo que él debía. No era insignificante, hermanos. Págame lo que le debes. 100 denarios. 100 denarios con 10.000 talentos. ¿Y qué sentimos nosotros ahora, en este momento, ante aquel siervo? ¿O no? Pero nosotros, hermanos, ¿somos conscientes de todo lo que se nos ha perdonado? ¿Cómo reaccionamos ante los que nos ofenden? Ante nuestros enemigos. ¿Nos hemos puesto a meditar eso? Nos asombramos de la reacción del siervo con su consiervo. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros en nuestra vida cristiana? Nuestro hermano, vuelvo a repetir, su Jaime Michelén tomó a colación estos versículos, pero a mí me gustaría que me acompañen. Voy un poquito ya de tiempo. En Lucas, por favor, 7, 36 al 50. No lo voy a leer porque si no, no me va a dar el tiempo. En Lucas 7, del 36 al 50, nuestro Señor Jesucristo visita la casa de Simón el fariseo, porque le había rogado que vaya a su casa. Y él, llegando a su casa, se encuentra con la mujer adúltera. Con la mujer adúltera, con una mujer pecadora, dice la palabra. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa ahí? Llega nuestro Señor Jesucristo y viene esta mujer con un frasco de alabastro. Según la época, ese perfume, lo que debía de costar. Y el acto que tuvo esta mujer, derramando primero con sus lágrimas y enjugando y besando sus pies, hermanos. ¿Y qué hizo Simón el fariseo? Si ni siquiera dice,
maestro, no, si éste supiera quién le estuviera besando los pies, que es una mujer pecadora. Y no lo dijo, lo pensó, porque dijo para sí, lo pensó. No sabía enfrente de quién era este para él, no sabía. Nuestro Señor Jesucristo, que escudriña y ve lo más recóndito de nuestros corazones, sí que lo vio. Y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le hizo la comparación nuevamente de dos deudores. Y dice, un amo, dice, tiene dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y les perdonó la deuda. ¿Quién amó más? Y viene Simón el fariseo, muy listo, y le dice: pues al que se le perdonó más la deuda, el de 500 denarios. Pues a quien más se le perdona es a quien más ama. Es quien más ama. Pero ¿saben una cosa que no se explica en este versículo, pero que el Señor, con toda su sabiduría ilimitada, nos lo revela? Es que Simón el fariseo se identificaba con el de 50, con el menos deudor. ¿Pero ustedes creen que Simón el fariseo en realidad era el de 50, el que menos pecaba? No. Quien más ama es a quien más se le ha perdonado. Y ese tal vez es nuestro error, hermanos, que pensamos que no se nos ha perdonado mucha cosa. Y por eso no damos misericordia. Por eso nos cuesta perdonar, porque no somos conscientes de lo que se nos ha perdonado, de dónde se nos ha rescatado, que éramos enemigos de Dios. Valoremos eso, hermanos, y veremos cómo no se nos hace tan complicado cuando tenemos que perdonar a quienes nos han ofendido, a nuestros enemigos. Valoremos por las misericordias de Dios, como nos dice nuestro hermano Pablo, hermanos. Vivámoslos, sintámoslos. Para ir terminando, hermanos, hay algo muy interesante también. Regresando nuevamente a Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por nadie, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Saben quién escribe esto, no? Pablo, Saulo de Tarso, el más encarnizado fariseo, seguidor de los cristianos, antes de que el Señor se le revele en su corazón. Muchas veces nosotros catalogamos a nuestros enemigos y hasta los condenamos y da pena decirlo, porque en el versículo dice que así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Yo lo comentaba con un hermano muy querido, que a veces hasta malinterpretamos este versículo, porque bueno, yo voy a hacer esto, porque el que me ha ofendido, voy a hacer, por eso dice amor sin fingimiento, voy a darle amor, pero solo para que le caigan ascuas en la cabeza. Reaccionamos así muchas veces, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio de comer de su carne y nos dio de beber de su sangre, hermanos, para purificarnos por medio del fuego. No un fuego consumidor, como pidieron los discípulos al Señor para los que lo rechazaban. Como Elías, que le caiga fuego y los consuma, porque el Señor no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido, y entre esos nosotros, hermanos. Nos olvidamos muy pronto de eso.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No olvidemos que dentro de esos perseguidores estaba, antes de que se le revele el Señor en su corazón, estaba Pablo. Muchos de los que catalogamos allí afuera como nuestros enemigos, hay muchos Pablos, hay muchos Cornelio. ¿Saben quién era Cornelio, no? Un centurión del Imperio Romano, catalogado como enemigo del pueblo judío. Hay muchos Cornelios y muchos Pablos allí afuera, hermanos. No los cataloguemos como enemigos. Para ir terminando, hermanos, la palabra nos insta que por la misericordia de Dios perdonemos a los enemigos. ¿Qué Dios reflejamos, hermanos? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si nos tomamos nuestra propia justicia y no bendecimos a los que nos persiguen y pagamos mal por mal, ¿qué Dios reflejamos como pueblo de Dios? Las personas que no le conocen, si ven que impartimos nuestra propia justicia, ¿qué Dios reflejamos, hermanos? ¿Un Dios de misericordia? ¿Un Dios de amor? No olvidemos que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Y a qué estamos llamados? Por sus misericordias. Porque es lo que hemos recibido, hermanos. Es que nos olvidamos muy pronto de eso. En Romanos 5:8 no hace falta que vayan allí, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. En el 5:10 nos dice: siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. Todo el poder de la palabra que se nos ha revelado es por gracia, hermanos. No la utilicemos para juzgar y condenar, sino para salvación y para la paz. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, al ojo por ojo, al diente por diente. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, hermanos. Pablo también instaba a los hermanos en vivir en el Espíritu, hermanos. La lucha siempre de la carne con el Espíritu. La carne nos llama a vengarnos, a maldecir, a desear el mal a quienes nos han agraviado. Y el Espíritu nos llama a perdonar y bendecir. Mas vosotros, nos dice la palabra del Señor, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Hermanos, nos llaman a bendecir la palabra, a bendecir a los que nos persiguen. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si no bendecimos a los que nos persiguen, si pagamos mal por mal, hermanos, somos vencidos de lo malo. Yo muchas veces, que Dios me ilumine si estoy equivocado, pero muchas veces nos equivocamos cuando enfocamos al verdadero enemigo. Las personas que nos han ofendido o que nos han agraviado, muchas veces no sabemos cómo están, qué situación están atravesando ellos. Si están siendo en ese momento dominados por el verdadero enemigo, que sabemos quién es. Sabemos quién es el verdadero enemigo, hermanos. En el caso de Pablo, ¿cómo fue Saulo de Tarso y cómo fue Pablo? ¿Quién es el verdadero enemigo? Enfoquemos muchas veces y tengamos misericordia por las personas que nos han ofendido, hermanos. Porque muchas veces nosotros hemos recibido lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, o nos insta Pablo, hermanos, no es nada en comparación lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros.
Tengamos eso grabado aquí cuando salgamos allí, hermanos. Cuando vivamos, para que las personas que no le conocen vean en nosotros la misericordia que ha tenido nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿Cómo van a ver la misericordia que ha tenido nuestro Señor Jesucristo si no tenemos también nosotros misericordia de ellos? Hermanos, bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo: quien más ama es a quien más se le ha perdonado. Seamos conscientes y privilegiados de que se nos ha perdonado 10.000 talentos. 10.000 talentos se nos ha perdonado. No 50 denarios, como pensaba Simón el fariseo. Se nos ha perdonado 10.000 talentos, hermanos, porque sabía lo que nos esperaba. Y que aún se nos sigue perdonando, hermanos. Aún se nos sigue perdonando. No olvidemos eso. Porque muchas veces decimos: es que es todos los días, es que ya no puedo. Pues nuestro Señor sí puede con nosotros. Nos sigue perdonando. Seamos agradecidos, hermanos. Vivámoslos. Vivámoslos. No es una religión lo que nosotros, es una comunión, hermanos, lo que vivimos con nuestro Señor Jesucristo. Nueva criatura somos, no olvidemos. La vieja criatura fue crucificada en la cruz con nuestro Señor Jesucristo y que vivimos juntamente con Él, hermanos. Que el Señor nos bendiga, nos siga iluminando, siga tocando nuestros corazones, que podamos vivir no solamente aquí, allí afuera, hermanos. Que el Señor nos bendiga.